El imperio americano está en decadencia y en este vídeo voy a tratar de explicaros por qué. Y no voy a hablar para ello de cultura o de valores o de la política interior, aunque podríamos hablar mucho de la decadencia en ese sentido de los Estados Unidos, sino que voy a hablar de algo mucho más concreto y mucho más decisivo. Voy a hablar del dinero, del sistema que ha permitido a los Estados Unidos dominar el mundo durante 80 años después de la Segunda Guerra Mundial sin que nadie pudiera plantarle cara. Un sistema construido básicamente sobre una sola pieza, que es el dólar. Estaba antes leyendo un artículo publicado en The Guardian por Ahmed Moore que se titula «La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está acelerando la desdolarización y el declive de los Estados Unidos», y todo tiene que ver con esto, amigos y amigas. Para entender lo que está pasando hoy en el mundo, y sobre todo lo que va a pasar durante los próximos meses y años, hay que entender primero cómo funciona ese sistema. Cómo el dólar se convirtió en el centro de absolutamente todo, y para eso hay que irse a 1974. Un año después de la guerra del Yom Kippur, en plena crisis del petróleo, por supuesto ha habido más crisis del petróleo antes de la que estamos ahora mismo metidos, con el mundo occidental entonces temblando ante la posibilidad de quedarse sin energía, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudí. El trato era muy sencillo. Era incluso simple, podríamos decir. Tú vendes tu petróleo exclusivamente en dólares y nosotros te garantizamos seguridad militar y apoyo político. Arabia Saudí entonces aceptó, y con ella, poco a poco, el resto del mundo árabe productor del crudo también aceptó. Desde ese momento, y por supuesto después de una Segunda Guerra Mundial que estableció un sistema internacional dominado por los Estados Unidos, comprar energía significaba sí o sí necesitar dólares. Y necesitar dólares significaba, por lo tanto, sí o sí relacionarse con el sistema financiero de los Estados Unidos. Ese acuerdo convirtió, por lo tanto, al dólar en la infraestructura energética del planeta. No en una moneda más de otro país dominante, pero una moneda más, no. Era la moneda. La única que importaba cuando se trataba de mover el petróleo y el gas que mueven básicamente el mundo entero. Las consecuencias de eso, por supuesto, son enormes. Los bancos centrales de casi todos los países del mundo, por lo tanto, han acumulado dólares en sus reservas. No era su moneda. En España tenemos dólares, ¿por qué? No es nuestra moneda, pero tenemos dólares. En Francia tienen, ¿por qué? Porque tienen que tener. En Brasil exactamente lo mismo, en todos los países del planeta. Necesitaban dólares, necesitamos todavía dólares para comprar energía y para demostrar estabilidad financiera. Cerca del 60% de las reservas internacionales globales son de dólares estadounidenses, lo que significa que cuando Estados Unidos decide imprimir más dólares, cuando decide subir tipos de interés, cuando decide usar su moneda como palanca política, el resto del mundo evidentemente lo siente. Todos lo sentimos. Los que estamos en el euro, los que están en el peso, los que viven en el real brasileño, todos viven bajo el techo del dólar. Y eso le da evidentemente a Estados Unidos, creo que ya vais entendiendo por dónde va la historia del poderío de los Estados Unidos, le ha dado a Estados Unidos un poder, algo que ningún otro país podía tener, y es la posibilidad de endeudarse infinitamente. La deuda federal americana supera ya los 39 billones de dólares, un número tan absurdo que no cabe en la cabeza humana. Es difícil incluso llegar a planteárselo y entenderlo. Y sin embargo, Estados Unidos no entra en quiebra. No colapsa, sigue funcionando, sigue gastando, sigue financiando guerras en el otro extremo del mundo, como está haciendo ahora con Irán. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo entero sigue necesitando dólares. Sigue comprando esa deuda estadounidense, sigue financiando el imperio, aunque no lo sepan directamente y aunque, por supuesto, absolutamente nadie haya votado por ello de manera democrática. Ese es el privilegio del dólar. Y eso es exactamente lo que ahora, y ahí está la importancia de este vídeo, está empezando a romperse. Pero el dólar no es la única razón por la que Estados Unidos puede gastar sin límite, desde luego. Es también el origen de su poder de castigo. Claro, ¿por qué puede Washington sancionar, por ejemplo, a Rusia, a Irán, a Venezuela, a Cuba, sobre todo últimamente, que está diciendo de nuevo que la va a invadir? ¿Por qué puede sancionar a quien le dé la gana? Bueno, porque controla el sistema de pagos internacionales. El sistema que se llama SWIFT es la red que conecta todos los bancos del mundo entre sí, que hace posible que una transferencia de Shanghái llegue a Frankfurt, que una empresa iraní pueda cobrar en euros, que un exportador ruso reciba sus pagos. El SWIFT es la fontanería del sistema financiero global. Y Estados Unidos tiene las llaves. Entonces, claro, cuando Washington quiere castigar a un país, lo que hace es cortarle el acceso al SWIFT. De repente ese país no puede cobrar o se le complica muchísimo hacerlo. No puede pagar tampoco por otros servicios o bienes, no puede hacer negocios con nadie que esté integrado en ese grandísimo y gigantesco sistema financiero global. Esto es como si le quitaras la electricidad a una ciudad entera de repente.
puede tener todo lo demás, pero sin electricidad nada funciona, básicamente. Ese es el garrote, la forma de amedrentar que ha tenido Estados Unidos. No solamente bombas, tropas, el sentido nuclear, no, es sobre todo el control del dinero, que es lo que produce o está antes que todo lo demás. Y durante décadas ese garrote, esa forma de amenazar, ha funcionado a la perfección porque no había una alternativa real. El sistema financiero era uno, y era estadounidense, del imperio americano. O jugabas con las reglas de Washington o no jugabas hasta ahora. Y en ese sentido tenemos casi que agradecerle a Donald Trump la torpeza soberana con la que se enfrenta a las relaciones internacionales constantemente desde que hace 1 año y medio volvió a ser presidente de los Estados Unidos, para desgracia del mundo, pero que ha abierto la puerta de una manera torpe, muy torpe, a la posibilidad de que esto deje de ocurrir. Ya sabéis que lo que está ocurriendo ahora mismo en el Estrecho de Hormuz es uno de los momentos, puede parecer que no, porque es la actualidad y a uno, pues bueno, en fin, lo que pasa cada día, te olvidas, no, pero seamos serios, esto es uno de los momentos más importantes de los últimos 50 años. Y no lo parece porque las imágenes no son tan espectaculares, no parece esto un momento histórico definitivo, no sé, no tiene la estética de un gran acontecimiento histórico, pero lo es. Y ahí volvemos al artículo que os decía antes que estaba leyendo en The Guardian. El Estrecho de Hormuz, ya sabéis que os ha hablado muchísimo durante estos últimos meses, un pasillo de agua de unos 50 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, y por él transita prácticamente 1/5 parte de todo el petróleo y el gas licuado que consume el mundo. Es decir, no es una ruta marginal, es una arteria de las principales del mundo. Y desde que estalló la guerra, desde que Estados Unidos empezó a bombardear a Irán y empezó esa guerra junto con Israel, ese pasillo tan importante se ha convertido en un campo de batalla económica, pero también ideológica. Ya sabéis que los barcos occidentales han dejado de circular, las aseguradoras han retirado la cobertura porque el riesgo de que vueles por los aires es demasiado alto, los armadores no están tampoco dispuestos a arriesgar un buque de cientos de millones de dólares en una zona minada que ha minado Irán, y el resultado es que los flujos de petróleo por el estrecho han caído de manera brutal. Pero hay barcos que siguen pasando. Una categoría concreta, la flota china. Los barcos chinos transitan el estrecho tras llegar a acuerdos con las autoridades iraníes, y las tasas de tránsito que Irán cobra por ese paso no se pagan en dólares, se pagan en yuanes, en la moneda china, no la estadounidense. Irán ya está facturando la totalidad de sus exportaciones de petróleo a China directamente en yuanes, al margen de este sistema SWIFT que os decía, fuera del alcance de las sanciones estadounidenses, completamente fuera. Lo que acaba de pasar en el Estrecho de Hormuz es eso, que alguien ha demostrado en tiempo real que un sistema energético sin dólares no es ya una teoría económica, algo raro, no, es una realidad que ya está funcionando hoy. El petrodólar nació en 1974, en los años 70, precisamente para que algo como lo que estamos viendo ahora no ocurriese jamás. Para que la energía global estuviera siempre denominada en dólares y controlada por el imperio americano, y que nadie pudiese escapar de ellos. Y ahora, en el mismo estrecho que durante 50 años ha sido la autopista del petrodólar, resulta que está circulando petróleo iraní pagado en yuanes chinos. No en territorio neutral, no en un rincón periférico raro del comercio mundial, no, en el punto más estratégico del mercado energético global, y además ocurriendo precisamente al mismo tiempo que estamos viendo como Donald Trump ha tenido que ir a China, a Pekín concretamente, a reunirse con Xi Jinping, prácticamente a rendirle pleitesía. Además, los números confirman que esto no es un fenómeno aislado. Rusia e Irán liquidaron en marzo de este año más de 214.000 millones de dólares en intercambios comerciales usando yuanes. El 91% del comercio entre Rusia y China se hace ya completamente en rublos y yuanes, fuera del sistema de pagos occidental que había dominado hasta el momento. Más del 40% de las compras de petróleo de Oriente Medio se están liquidando en moneda china. Además, añadimos Brasil, India, Sudáfrica, que están avanzando para integrarse en los sistemas alternativos de pago que China está construyendo. El propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la proporción de dólares en las reservas mundiales lleva años disminuyendo de forma sostenida. Esto lo dice el FMI. Este proceso tiene nombre, lo leíamos antes, desdolarización. Esto no lo ha inventado un economista marxista de origen bolchevique, ¿no? Esto lo reconocen los propios bancos de inversión estadounidenses. Lo reconoce Goldman Sachs, JP Morgan, Standard Chartered. Todos dicen lo mismo,
que el conflicto en Oriente Medio, torpe conflicto en Oriente Medio, ha actuado como acelerador de algo que ya estaba en marcha de manera más soterrada, más lenta, pero que de repente han pisado el acelerador de una manera brutal por la torpeza del presidente naranja. Y ahí está la trampa en la que ha caído Estados Unidos. Una trampa que han fabricado con sus propias manos, porque cada vez que Washington utiliza las sanciones como arma, lo que hace es convencer a más países de que necesitan una alternativa. Por ejemplo, cuando sanciona a Rusia en 2022, ¿Moscú qué hizo? Bueno, pues evidentemente se lanzó a construir canales de pago propios con China y con India. Cuando Donald Trump amenazó a los países del BRICS con aranceles del 100%, que por cierto, de los BRICS pensaba que la S del final era de España, cuando es de Sudáfrica, pero en fin, tampoco le vamos a dar lecciones de geografía a este tipo tan inepto. Cuando también amenazó a estos países de los BRICS, bueno, en fin, a España también nos ha amenazado, aunque no seamos de los BRICS, dijeron, como os desdolaricéis, habrá aranceles tremendo, no sé qué. Lo que consiguió no fue que pararan, consiguió que acelerasen, que siguieran avanzando con más discreción tal vez, pero todavía más determinación. No podemos depender de un lunático como Donald Trump que un día de repente nos diga aranceles y os reventamos la economía. Un analista de inversiones emiratí, que lo estaban citando antes en el artículo, lo formuló de la siguiente manera. Dijo, aplicar sanciones de forma generalizada a los países que adoptan el yuan podría acelerar exactamente la tendencia que se pretende evitar. Claro, es lo contrario. No hagas esto, verás. Y dice, bueno, lo voy a hacer un poco más en silencio, pero efectivamente tengo que hacer esto sí o sí para que no depender de un Donald Trump que me amenaza cada vez más y más fuerte. El garrote funciona, siempre ha funcionado, pero funciona sobre todo si no hay una salida. Y ahora empieza a haber una salida. Si estás en un callejón sin salida y te viene Donald Trump con el garrote y dices, vale, hago lo que tú quieras, pero si de repente China abre una puerta al lado del callejón sin salida y te dice, pasa por aquí, pasas por ahí. Claro que no es una salida perfecta, ni es una salida mayoritaria, pero es que es real. Es operativa, es creciente y se llama yuan. ¿Y qué significa todo esto entonces para el ciudadano de a pie, para ti, para mí? ¿Qué le importa a alguien de Madrid o de Ciudad de México o en Buenos Aires que el petróleo se pague en yuanes o en dólares? Bueno, pues significa realmente mucho más de lo que parece. Porque si el mundo deja de necesitar dólares en la misma medida, la demanda de dólares baja, y si la demanda baja, el valor del dólar baja, y si el valor del dólar baja, la inflación puede subir en los Estados Unidos, los tipos de interés pueden subir, el coste de una deuda estadounidense de 39 billones de dólares se puede disparar, y entonces podría llegar, pues ya sabéis, austeridad, y la austeridad no cae sobre quien tiene mucho dinero, cae sobre pues, lo de siempre, los que viven con su salario día a día contra el 99% y con especial crueldad contra los más pobres. Pero claro, cambia algo también más importante. Y es que el poder de castigo estadounidense se erosiona. Si hay países que ya no dependen del dólar ni del sistema SWIFT para hacer sus transacciones, las sanciones, por lo tanto, dejan de ser el arma definitiva que han sido hasta ahora para amenazar. Y si las sanciones pierden efectividad, la capacidad de Estados Unidos para obligar al resto del mundo a seguir sus reglas se reduce de manera drástica. Y es en ese contexto en el que hay que leer lo que ocurrió esta semana en Pekín, que os decía antes. Sabéis que Donald Trump vuela a China, que es la primera visita que hacía un presidente estadounidense en casi 10 años. Lo reciben con el protocolo imperial, con el gran sound del pueblo, con niños bailando, el ejército por las calles, Donald Trump diciéndole a Xi Jinping que era un honor ser su amigo, una cosa un poco ridícula, y hablando de que iban a tener un futuro fantástico juntos. Pero ¿a qué iba Donald Trump a Pekín? No iba a ver un desfile militar. No, iba a pedir, amigos. A pedir que China comprara 200 aviones Boeing, a pedir que Xi Jinping abriese el mercado chino a las empresas estadounidenses, por eso fue con todos los CEOs de las grandes empresas multimillonarias estadounidenses, fue a pedir que China no suministrase equipo militar a Irán en una guerra que está enquistada y que no saben cómo ganar, fue con la delegación esta de los capitalistas más poderosos de los Estados Unidos, Elon Musk, Tim Cook de Apple, el de Nvidia, BlackRock, Visa, bla, bla, bla. Y el propio Trump dijo que, sin demasiada aparente conciencia, que lo que estaban haciendo ahí era pagar sus respetos a Xi Jinping, rendir pleitesía de alguna manera, dijo. Es como, esto no se hace a alguien a quien le puedes imponer algo, sino que se hace con alguien a quien le debes algo. Y Xi Jinping recibió pues, estos alardes de repente amistad
completamente inesperada por parte de un tipo que había dicho que iba a acabar con China, que Make America Great Again, que aranceles del 145 llegó a poner, bueno, en fin, lo recibió con frialdad calculada, como hacen todos los chinos realmente en relaciones internacionales, porque ven mucho más allá de las elecciones de noviembre, como está ahora obsesionado Donald Trump porque las va a perder y ven de aquí a los próximos 10 o 20 años. Y mientras Donald Trump hablaba de relaciones fantásticas y es un honor estar aquí y mi mejor amigo, bla, 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 Xi Jinping advirtió de cosas como que, bueno, si no hacéis bien lo de Taiwán, puede haber guerra. Si no hacéis esto de esta manera, nos podemos enfadar. Es decir, de alguna manera marcó el territorio, fijó condiciones. Y al terminar la cumbre, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, declaró públicamente que habían percibido que Donald Trump comprendía perfectamente la situación con Taiwán y con el resto de cuestiones económicas. Y dijo una cosa que no es, o sea, decir esto no es un comentario diplomático, es una especie de declaración de victoria. Escuchen, hemos ganado, Donald Trump se ha plegado a lo que hemos dicho. Las fotos además son ridículas, Donald Trump como prácticamente agachado. Xi no fue a Washington, aunque ahora se está discutiendo que Xi Jinping va a ir también a Washington dentro de un tiempo, pero en este momento complicado además para Estados Unidos, con una guerra abierta en Irán, ha sido él quien ha ido a Pekín. Y solamente esa asimetría ya lo dice todo. Bueno, hay quien argumenta que no hay que leer demasiado los gestos protocolarios de las cosas que han pasado, las imágenes que hemos visto, que las visitas diplomáticas van y vienen, bla, bla, bla. Pero claro, es que el contexto en el que se produce esto no es el de hace 5 años, es el de ahora. Trump no ha ido con una posición de igualdad, hay una posición de necesidad y eso, pues, hombre, en relaciones internacionales es algo muy importante. Necesito que me ayudes en el Estrecho de Hormuz, necesito incluso... o estoy dispuesto incluso a arrodillarme con el asunto de Taiwán con tal de que trates bien a las empresas estadounidenses que ganan muchísimo dinero pero que tienen muchas de sus empresas en China. Xi Jinping tenía todas las cartas y las jugó con calma. Y si esto lo combinas con lo que os estoy contando de la desdolarización y la preeminencia del yuan y de abrir caminos alternativos al dominio de Estados Unidos, ¿qué queréis que os diga? Los grandes cambios históricos no se anuncian con titulares gigantescos. Se infiltran por grietas. Y esto que os estoy contando aquí es una gran grieta. El Imperio Romano no cayó en un día. Tampoco la hegemonía que llegó a tener en su momento la libra. Ahora parece que no hubiese ocurrido nunca. Pero la libra esterlina británica de Reino Unido tuvo también esa preeminencia como gran moneda global. Tampoco ha ocurrido esto con ninguna potencia dominante en la historia que de repente, bueno, se acabó. No. La decadencia es un proceso, no es un evento, no está decretado en el calendario. Este día se cae el imperio, no. Y lo que hace que un proceso de decadencia sea irreversible no es el momento del colapso final, es el momento en el que la dirección empieza a cambiar. Esto es un transatlántico gigante. Para girar el rumbo hace falta mucho rato, pero una vez empieza es difícil parar. El momento en el que el sistema empieza a moverse hacia otro equilibrio es el que estamos viendo ahora. Aunque no sepamos todavía bien hacia dónde se mueve, pero sin embargo, claro que se mueve. Y ese movimiento está ocurriendo ahora, con Hormuz, con los movimientos energéticos que están dando entre Rusia, China, los bancos centrales del Golfo, yendo a Pekín a pedir por parte de Estados Unidos. No es el fin del dólar, no se va a acabar el dólar, pero sí es el principio del fin de su centralidad absoluta. Eso es lo relevante. No se va a acabar el dólar ni la hegemonía estadounidense, pero sí la centralidad. Va a haber alternativas. Y eso es el primer paso necesario para que efectivamente el imperio americano, tal y como lo habíamos conocido, caiga. Así que, en fin, amigos y amigas, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Desde luego os leo los comentarios para ver qué tenéis que añadir. De algunas de estas cosas hablo también en mi nuevo libro, Civilización o Barbarie, la batalla por el futuro de la humanidad. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.